Como muchos de ustedes sabrán, en el año 622 surgió el Islam en una comunidad alejada en lo que hoy en día es Arabia Saudita, llamada Meca. El Islam se propagó en un ambiente muy diferente al catolicismo y se expandió rápidamente gracias al surgimiento de grandes califatos, pero había un problema. No solo las ideas del Islam contrastaban con las católicas, sino también sus imperios. Desde el surgimiento del primer califato, este se extendió y los califatos que siguieron, como el califato abasí o el califato omeya, conquistaron grandes porciones de terreno cristiano. Y aunque eso trajo algunas ventajas como la expansión del conocimiento y valores árabes, trajo desventajas. El Mediterráneo era un mar muy seguro, no solo en tiempos del Imperio Romano, aún después continuó siendo un mar seguro, pero gracias a los califatos y los piratas provenientes de ellos, el Mediterráneo se convirtió en un mar más inseguro. Además, los musulmanes intercambiaban muchos esclavos, sobre todo africanos, y esclavizaban cristianos. No solo eso, también impedían el paso a católicos a sitios santos para ellos, y además, de acuerdo con Pedro el Ermitaño, los habitantes cristianos en ciudades como Jerusalén eran constantemente discriminados. Y también eso, los musulmanes tomaron el control de ciudades importantes como Jerusalén o Antioquía, limitando severamente el poder del Imperio bizantino en la región. Pero la gota que colmó el vaso fue la batalla de Manzikert en 1071, donde los turcos selyúcidas derrotaron al Imperio bizantino. Después de la batalla continuaron avanzando y tomando toda Anatolia. Llegaron hasta Nicea, que por cierto era una ciudad importante para el mundo cristiano, y la convirtieron en la capital del sultanato de Rum. Y cuando esto pasó, el emperador bizantino Alejo I Comneno le pidió ayuda al Papa Urbano II. Bueno, y lo que pasó a continuación fue impresionante. El Papa dio su discurso ante el concilio de Clermont. En el concilio se hicieron y dijeron muchas cosas, pero la más importante fue el llamado del Papa a la lucha contra los imperios musulmanes con su discurso. El discurso es bastante largo y creo que les dejaré un link en la descripción al discurso, pero una de las cosas que dijo fue: esta ciudad real, por lo tanto situada en el centro del mundo, ahora está cautiva por sus enemigos, y está en su sujeción a aquellos que no conocen a Dios, a la adoración de los paganos. Ella busca, por lo tanto, y desea ser liberada, y no deja de implorarte que vengan en su ayuda. De vosotros, especialmente, ella pide socorro, porque, como ya hemos dicho, Dios os ha conferido sobre todo a las naciones una gran gloria en armas. En consecuencia, emprende este camino para la remisión de vuestros pecados, con la seguridad de la gloria imperecedera del reino de los cielos. Ante esto, la gente respondió gritando todos al mismo tiempo Deus vult, que significa Dios lo quiere. Urbano II dijo a la multitud: hermanos más queridos, hoy se manifiesta en vosotros lo que el Señor dice en el Evangelio: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. A menos que el Señor hubiera estado presente en sus espíritus, todos ustedes no habían pronunciado el mismo grito, porque aunque el grito emanaba de numerosas bocas, sin embargo el origen del grito fue uno. Por eso os digo que Dios, que implantó esto en vuestros pechos, lo ha sacado de vosotros. Que esto sea entonces vuestro grito de guerra en combates, porque Dios os ha dado esta palabra. Cuando se hace un ataque armado sobre el enemigo, que este grito sea levantado por todos los soldados de Dios. Entonces exclamó: es la voluntad de Dios. Y quiero que entiendan lo que pasó a continuación. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa quedó dividida, y en 1095 fue la primera vez desde esa caída en que decenas de miles de cristianos se juntaron para una sola causa, la Primera Cruzada. Uno de estos cristianos que salió a Tierra Santa fue Pedro el Ermitaño. Él presenció la discriminación y abusos que sufrían los cristianos en Jerusalén y fue por el norte de Francia esparciendo la noticia de la cruzada. Pedro el Ermitaño logró reunir un ejército de 40,000 hombres, pero estaba compuesto por muchos civiles, mujeres e incluso niños. Pedro el Ermitaño y su ejército empezaron a viajar desde el norte de Francia hasta Jerusalén. En su camino se fueron quedando sin comida y cuando iban pasando por Hungría empezaron a saquear ciudades supuestamente aliadas. Cuando llegaron a Anatolia sufrieron una derrota terrible en la batalla de Sibetot, y para la batalla de Sibetot de los 40,000 originales solo quedaron aproximadamente 20,000 en muy mal estado. Pero estos 20,000 hombres no se iban a quedar fuera, incluyendo Pedro el Ermitaño.
Después de esta cruzada llamada Cruzada de Pedro el Ermitaño, los nobles hicieron su propia cruzada. Mercenarios, caballeros y soldados de muchas partes de Europa se agruparon para ir a Tierra Santa, formando así un formidable ejército con un solo objetivo: Jerusalén. En 1096 salieron soldados de Francia bajo Hugo de Vermandois, Godofredo de Guillón y Raimundo de Tolosa, soldados de Holanda bajo Roberto II de Flandes, soldados de Normandía bajo Roberto de Normandía y soldados de Sicilia bajo Bohemundo de Tarento y otros más. Estos cruzados reunieron en total un ejército de 35.000 hombres más los 2.000 de Alejo I. Y ni siquiera el emperador Alejo I ni nadie esperaba un ejército de tal magnitud. Cuando llegaron a Constantinopla, los líderes de estos ejércitos juraron lealtad a Alejo Comneno y juraron regresar las tierras que se le habían quitado al Imperio Bizantino. Su primer objetivo fue tomar la sagrada ciudad de Nicea, importante por el concilio de Nicea, y tras un asedio de 1 mes y 5 días tomaron la ciudad. Los turcos selyúcidas intentaron defender la ciudad enviando a 10.000 refuerzos, pero fue inútil. Al final sufrieron 5 veces más bajas que los cruzados. Pero esta aplastante victoria sería solo el comienzo de una serie de aplastantes victorias cruzadas. Los seguidores y Pedro el Ermitaño, que se habían quedado en Anatolia con la batalla de Sibetot, continuaron siguiendo la cruzada. Después el ejército de Bohemundo de Tarento avanzó más hacia Anatolia y los selyúcidas del sultanato de Rum intentaron detenerlo en la batalla de Dorilea. La caballería ligera selyúcida se empezó a acercar a los cruzados. Los cruzados rodearon a los seguidores para protegerlos del ataque selyúcida y la caballería cruzada, viendo la superioridad numérica, retrocedió. Pero pronto llegaron los refuerzos cruzados. Los jinetes cruzados cargaron por los flancos y toda la caballería cruzada se lanzó al ataque, y la cruzada acabó victoriosa. Con esta batalla los ejércitos cruzados pudieron llegar a Antioquía. Pero Balduino de Bolonia, que era uno de los jefes de los ejércitos cruzados, se separó del resto del ejército y se fue a Edesa. En Edesa le pidió al señor de la ciudad que lo adoptara como heredero, pero no quiso. Luego el señor de la ciudad murió asesinado y él pasó a ser el señor de la ciudad, creando así el condado de Edesa, que fue uno de los primeros protectorados cruzados. Para cuando llegaron a Antioquía, el ejército tenía problemas con la comida. Cuando los ejércitos cruzados llegaron, sus líderes no se ponían de acuerdo en qué hacer. Raimundo de Tolosa quería lanzarse directo al ataque, a Godofredo de Guillón y Bohemundo de Tarento querían un asedio, y al final empezaron el asedio. Los tres empezaron a acampar frente a algunas de las puertas de la ciudad: Bohemundo frente a la puerta de San Pablo, Raimundo frente a la puerta del Perro y Godofredo frente a la puerta del Duque. Las puertas estaban bloqueadas excepto las puertas de Hierro y de San Jorge. La puerta de San Jorge fue usada para meter comida durante el asedio. Los selyúcidas atacaron en varias ocasiones los campamentos de los cruzados. En una de esas ocasiones Raimundo casi logra entrar a la ciudad, pero no lo logró. Al cabo de un tiempo, el hambre en el ejército cruzado era terrible. Dicen que 1 de cada 7 hombres no se podía mover por el hambre, y algunos dicen que los seguidores de Pedro el Ermitaño, que sí, a pesar de todo, seguían con los cruzados, habían recurrido al canibalismo, y el mismo Pedro el Ermitaño trató de escapar, pero lo regresaron al sitio. Con todos estos problemas, Bohemundo convenció a Taticio, representante del emperador bizantino, de abandonar el lugar, o bueno, eso es lo que dice Ana Comnena. Bohemundo afirma que él era un traidor y por eso dejó el lugar. Bueno, como sea, cuando Taticio abandonó el lugar, Bohemundo dijo que por su traición él también iba a traicionar a Alejo I y se iba a quedar con Antioquía. Aunque los demás jefes del ejército cruzado no estaban de acuerdo, muchas más personas del ejército estaban. Después de mucho tiempo de asedio inútil, los cruzados recibieron los refuerzos de los ingleses en forma de material para máquinas de asedio. Cuando iban a Antioquía para construir las máquinas fueron atacados por selyúcidas, pero no perdieron muchos materiales. Cuando llegaron a Antioquía se pusieron a construir máquinas de asedio y una fortaleza llamada la Mahomerí. Bueno, mientras tanto en Jerusalén, el califato fatimí logró quedarse con Jerusalén y enviaron a gente a negociar con los cruzados para que juntos atacaran a los selyúcidas, y también para que acordaran no atacar Jerusalén. Los cruzados enviaron a negociar a Pedro el Ermitaño, que sabía hablar árabe, pero los cruzados y los fatimíes no llegaron a ningún acuerdo, pero aún así los cruzados no estaban dispuestos a aceptar ningún trato que no los involucrara a ellos teniendo control sobre Jerusalén.
Los cruzados se enteraron de que el general Kerboga había reunido un enorme ejército en Mosul y que planeaba acabar con el asedio de una vez por todas, así que los cruzados necesitaban tomar la ciudad rápido, pues Kerboga ya estaba atacando el condado de Edesa. Ya hartos del asedio tuvieron un plan. Bohemundo sobornó a un militar armenio llamado Firuz para que los dejara pasar. Este hombre llamado Firuz no le gustó que Yagi Siyan, gobernador de la ciudad, le confiscara sus bienes, y cuando lo sobornaron para que lo dejara entrar, el plan les funcionó. Bohemundo iba a dejar entrar a los demás líderes, pero solo si la ciudad se quedaba en sus manos, y aunque no les pareciera debido a la situación tan desesperada, tuvieron que aceptar. Y entonces los dejaron pasar y se desató una masacre en Antioquía, pero aunque la ciudad estuviera bajo control cruzado, la ciudadela seguía aguantando. Después unos civiles cristianos descubrieron la lanza con la que atravesaron a Jesús. Gracias a las visiones de un monje llamado Pedro de Bartolomé, dijo que había tenido una visión de San Andrés revelándole la ubicación de la lanza. Tras 3 semanas de asedio, Kerboga dejó de atacar a Edesa y se fue a la ciudad. Kerboga llegó a la ciudad y los cruzados se prepararon para una batalla que decidiría el curso de la guerra. Agrupados en 6 divisiones, los cruzados decidieron salir de la ciudad para atacar al ejército de Kerboga. Con la lanza al frente, los cruzados cargaron sin vergüenza, a pesar del hambre, unos hombres a caballo, otros a toro. El obispo, Ademar de Montel, cargaba con la lanza sagrada en la mano. Ante esta carga, primero unos cuantos selyúcidas se retiraron y luego todo el ejército retrocedió. En un desesperado intento de que los dejaran de seguir, los selyúcidas prendieron fuego a la hierba, pero no sirvió. Viendo la derrota, los que aún aguantaban en la ciudad decidieron rendirse, y así fue como los cruzados tomaron Antioquía. Con la caída de Antioquía en manos cruzadas, avanzaron hacia el sur, hacia la ciudad de Marat an-Numan. A pesar de las victorias cruzadas, los habitantes de Marat se encontraban tranquilos, pues a los cruzados se les estaba acabando la comida, entre otras cosas esenciales. El asedio empezó en noviembre y los cruzados tomaron el control de la ciudad, y de acuerdo con fuentes cristianas, los cruzados debido al hambre llegaron a comer humanos, y de acuerdo con fuentes musulmanas se desató una violencia sistemática y continua de los cruzados hacia los habitantes, hasta que los cruzados se retiraron. Después de las aplastantes victorias en los sitios de Antioquía y Marat, solo quedaba una ciudad importante, el premio mayor, Jerusalén. Después de una larga marcha llena de escasez, los cruzados vieron Jerusalén. Algunos incluso se pusieron a llorar al ver la ciudad. En Jaffa llegaron algunos barcos cristianos para dar comida, agua y suministros a los cruzados, y ahora sí estaban listos para el asedio. Aún con todas las victorias pasadas, se enteraron de que un enorme ejército iba desde Egipto a Jerusalén. Entonces un hombre llamado Pedro de Siderio tuvo una visión en donde el fantasma de Ademar de Montel se le apareció y le dijo que debían ayunar 3 días y luego hacer una procesión en Jerusalén. Durante la procesión cantaron salmos y terminaron en el Monte de los Olivos, donde Pedro el Ermitaño, Arnulfo de Choques y Raimundo de Aguiliers dieron varios sermones. Las tropas genovesas que habían llevado refuerzos desmantelaron sus barcos para construir torres de asedio. El 14 de julio los cruzados lograron entrar gracias a sus torres de asedio, primero Godofredo, luego Eustaquio y Tancredo, y cuando entraron a la ciudad se desató una masacre que duró hasta la mañana del día siguiente. De acuerdo con lo que dice Gesta Francorum, un libro del 1100 que relata lo sucedido en las cruzadas, dice que cuando muchos musulmanes se escondieron en la mezquita de Al-Aqsa, la carnicería fue tan grande que nuestros hombres andaban con la sangre a la altura de sus tobillos. De acuerdo con Raimundo de Aguiliers, maravillosos espectáculos alegraban nuestra vista. Algunos de nosotros, los más piadosos, cortaron las cabezas de los musulmanes. Otros hicieron blancos de sus flechas. Otros fueron más lejos y los arrastraron a las hogueras. En las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montes de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella, y en muchos lugares la sangre nos llegaba hasta la rodilla. Cuando no hubo más musulmanes que matar, los jefes del ejército se dirigieron en procesión a la iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia de acción de gracias. Una crónica de un hombre musulmán dice que cuando los judíos se escondieron en una sinagoga, los francos, les decían francos a los cruzados, le prendieron fuego a la sinagoga mientras gritaban «Cristo te adoramos». En Gesta Francorum también dice, nuestros líderes también ordenaron que todos los sarracenos son una manera de decirlo a los musulmanes,
muertos fuesen enviados afuera de la ciudad debido al hedor, puesto que toda la ciudad estaba llena de cuerpos. Por ello los sarracenos vivos arrastraron a los muertos hasta las salidas de las murallas y los colocaron en piras, como si fuesen casas. Nunca nadie pudo ver o oír de una masacre como esa de paganos, puesto que las piras funerarias se alzaban como pirámides, y nadie sabe su número salvo el mismo Dios. Eso último de los números de la masacre es cierto, nadie sabe cuántos murieron excepto Dios, pero actualmente se estima que murieron 70.000 personas en el asedio, incluidos civiles. Los fatimíes intentaron volver a tomar Jerusalén, pero no pudieron, pues los cruzados los detuvieron en la batalla de Ascalón, donde ganaron a pesar de tener una desventaja numérica 3-1. Después de la cruzada se establecieron varios estados, entre ellos el ya mencionado condado de Edesa. También se estableció el Principado de Antioquía bajo el mando de Bohemundo de Tarento, se estableció el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén. También los bizantinos recuperaron territorio en Anatolia, pero tras la aplastante derrota los imperios musulmanes no se rendirían y por eso hubo una segunda, tercera y hasta octava cruzada, pero eso es para otro video. Algo que quiero aclarar es que el término cruzada no solo se refiere a estos enfrentamientos en Medio Oriente, sino también hubo cruzadas en el Báltico, pero eso es para otro video. En total, durante las cruzadas murieron decenas de miles de personas de ambos bandos. Aún así, nadie sabe su número salvo el mismo Dios. Bueno, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, muchas gracias por ver hasta el final.